Muy buenas noches con todos los participantes de esta conferencia de los martes con el doctor Andri Muñoz. Mi nombre es Susmaro López y voy a ser el anfitrión de esta noche. Quiero felicitar y agradecer a todos los que semana a semana nos siguen para poder conocer de cómo prevenir y tratar todo tipo de enfermedades. Adicionalmente, quiero felicitar a todos los nuevos participantes que se están conectando de diferentes partes del mundo. Quiero felicitarlos. Eso habla muy bien, por supuesto, de cada uno de ustedes. Y la intención el día de hoy es permitirles tener con una información adecuada la calidad de vida que todos merecemos. Así que el día de hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que escuchamos al vecino, al amigo, sobre el síndrome de colon irritable. Y para ello tenemos a nuestro amigo, mentor, quien nos educa semana a semana, el doctor Andri Muñoz. Sé que sacarle todo el currículo que él tiene nos demoraríamos mucho tiempo, pero ya algunos lo conocen y vamos a darle la bienvenida. Por favor, a todos, vamos a darles unos aplausos ahí en el chat al doctor Andri Muñoz. Qué gusto, doctor. Bienvenido, como siempre. Gracias, muchas gracias, Susmaro. Muy buenas noches para ti, para toda la familia en Perú, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos y en toda la Latinoamérica, en el mundo y donde nos puedan escuchar hasta donde sea capaz de llegar nuestra grabación, porque no solamente transmitimos en vivo, sino que grabamos todos los martes nuestras conferencias para que diferentes personas en el mundo puedan tener la oportunidad de conocer la información que estamos compartiendo con el único interés, como siempre lo decimos todos los martes, el único interés de este espacio es la promoción de estilos de vida saludables, de poder alcanzar de verdad ese estilo de vida que muchos necesitan en el mundo. Hoy día el mundo sucumbe ante la necesidad de verdad de mejorar los estilos de vida, sucumbe ante una pandemia, ante un virus que no debería por qué causar todos estos estragos que están causando. Y la razón es muy sencilla. El 56% de la población a nivel mundial padece de una enfermedad crónica. Entonces, estos espacios nosotros los usamos para eso, para educar, para enseñar a las personas a cómo cuidarse de una manera muy práctica, muy sencilla, desde su hogar, con consejos prácticos que le permiten a todos mejorar su salud. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los países que hoy nos acompañan. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Como dice Usmaro, de verdad que estar conectado a esta hora de la noche, un día de semana, habla muy bien de ti y del interés que tienes en mejorar tu salud. Como siempre, recordarles que la dinámica es la siguiente: damos la conferencia y al final tenemos unos 15 minuticos para un espacio de preguntas y respuestas para que podamos interactuar, podamos aclarar tus dudas, mirar cuáles son tus inquietudes, las preguntas que puedas tener y con mucho gusto las vamos a responder. Bien, hoy vamos entonces a conversar de un tema, como bien decía Osmar, un tema que es muy interesante porque es un motivo de consulta muy, pero muy frecuente en las consultas de gastroenterología, de medicina interna, de cirugía general, y es el dolor abdominal. Y muchos de los pacientes que acuden por dolor abdominal a nuestras consultas son diagnosticados con el síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable. Esa es la razón por la cual hoy vamos a estar hablando de este interesante tema. Vamos a mirar desde alguna óptica diferente cómo poder mejorar los síntomas que tú puedes tener de colon irritable, y vamos a darte al final unos importantes tips sobre lo que ha sido un descubrimiento de la Universidad de McGill, que estoy seguro que va a poderte ayudar si padeces de este síndrome. Entonces vamos a comenzar para que nos pueda rendir la noche, podamos entonces aprovechar bien el tiempo. Entonces, ¿por qué hablar del síndrome de intestino irritable? Porque, como te comentaba, el síndrome de colon irritable se constituye en una de las patologías más frecuentes o más frecuentemente diagnosticada en el campo de la gastroenterología, de la medicina interna, de la cirugía general, uno de los primeros o principales motivos de consulta. Vamos a ver la siguiente. Perfecto.
Entonces, lo primero que quiero entonces enseñarte es un poquito la anatomía del colon, porque si vamos a hablar de colon irritable o de intestino irritable, es muy importante que tú puedas conocer un poquito sobre la anatomía del colon. En esa imagen que estás viendo allá, vemos lo que es la distribución topográfica o anatómica del colon, ¿bien? Y el colon tiene varios segmentos. El colon es la última parte del intestino. Digamos que el intestino es un largo tubo que mide aproximadamente 8 metros y esta parte final mide aproximadamente entre 1,5 metros y 2 metros según el tipo de paciente, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha en la imagen vemos el apéndice, que es una pequeña, digamos, para que tú me lo puedas entender, una pequeña tripita que sale del colon ascendente, que a veces se inflama y tiene una función principal en el tema del sistema inmunológico. A veces se inflama y hay que operarla y sacarla y no tiene ninguna complicación mayor que esa. Entonces, de ahí hacia arriba comenzamos a ver toda la parte derecha de tu abdomen constituye lo que llamamos colon ascendente, o sea, toda la parte derecha. Luego el colon cruza para luego descender hacia la parte izquierda y cuando cruza, él lo hace exactamente en el ángulo hepático del colon para formar el colon transverso, que digamos va a estar justo debajo de tu diafragma, dispuesto allí debajo de tu diafragma, ¿no? En la parte superior del abdomen. Ese es el colon transverso. Luego vuelve a cruzar, comienza a descender. Ahí más o menos en el ángulo esplénico o por ahí está un órgano llamado vaso, ahí cruza y desciende para formar el colon descendente. Luego hace la última curvita, que esa curvita que está marcando Usmaro allí es el sigmoide, luego viene el recto y posteriormente el ano. Ese es el órgano que se inflama en el síndrome de intestino irritable, ¿no? El colon tiene varias capas, ¿no? La capa más interna del colon se conoce como mucosa. Ahí a la derecha puedes ver cada una de las capas. Y ya la parte más externa, si vemos el corte desde adentro hacia afuera, es la serosa, que es una pequeña membrana que recubre el colon. Tengamos en cuenta entonces esa imagen porque cuando hablamos de colon irritable, hablamos de dolor abdominal y el dolor abdominal se dispone precisamente en todo el marco colónico, en toda esa área del colon. Por eso a veces el dolor abdominal en el intestino irritable es tan difuso, porque como ves, el colon ocupa prácticamente todos los rebordes de la cavidad abdominal, ¿no? Vamos entonces a la siguiente. Dentro de las funciones del colon, las funciones más importantes del intestino grueso es la absorción de agua y de electrolitos. Es allí en el colon donde nosotros absorbemos el agua que tomamos, el agua que contienen los jugos, las sopas, los alimentos que consumimos y donde se absorben los electrolitos. Y también es allí donde se forma la materia fecal. Por eso el síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver con trastornos en el hábito evacuatorio, porque cuando se inflama la mucosa o cuando se inflama, digamos, el colon, podemos obviamente cursar con trastornos en la formación de las heces. Entonces, los pacientes con intestino irritable pueden tener trastornos en el hábito evacuatorio. Y el colon está ampliamente colonizado por bacterias. Hay una cantidad de bacterias donde la más frecuente es la Escherichia coli, es ampliamente conocida. La Escherichia coli es flora normal, es una de las bacterias que normalmente están en el colon y que se encargan también de cuidar nuestro aparato digestivo de las infecciones por otros gérmenes y mantener como esa flora normal. O sea, en condiciones normales hay bacterias que nos defienden allí en el aparato digestivo. Entonces, esas son las funciones más importantes del colon. Vamos a mirar la siguiente. Entonces, ya sí entrando en materia, vamos a definir lo que es el síndrome de intestino irritable o el colon irritable. El colon irritable es un trastorno digestivo que se caracteriza por alteración en los hábitos intestinales y por dolor abdominal. En ausencia de otras causas, en ausencia de enfermedades inflamatorias, en ausencia de enfermedades inmunológicas, en ausencia de enfermedades infecciosas. Es decir, es cuando
paciente tiene dolor abdominal, alternancia de episodios de diarrea con episodios de estreñimiento sin ninguna causa aparente que lo justifique. Eso es lo que se conoce como colon irritable. Bien, vamos entonces a mirar la siguiente. Un poquito de las estadísticas, ¿no? El colon irritable afecta principalmente mujeres, no es que no afecte a los hombres, yo conozco muchísimos pacientes masculinos con colon irritable, pero es una patología más prevalente en la mujer y el 20% de la población mundial ha padecido o padece de síntomas relacionados al intestino irritable. Vamos a mirar la siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de colon irritable, nosotros tenemos que, digamos, caracterizar muy bien el paciente. Tenemos que saber cuáles son los síntomas, cuáles son los signos clínicos que ese paciente tiene para poder realizar un diagnóstico asertivo. El colon irritable prácticamente es un diagnóstico que se hace por descarte, porque cuando el paciente acude por dolor abdominal o trastornos en el hábito evacuatorio, primero se investigan otras causas. Si las otras causas se descartan y no se consigue nada, y hay fuertes componentes, digamos, ansiosos, depresivos, emocionales en el paciente, pues establecemos el diagnóstico de colon irritable. Estos síntomas deben persistir por más de 2 años, como lo ves allí en tu pantalla. Cuando los síntomas persisten por un periodo mayor a 2 años, cuando se combina el dolor abdominal con alteraciones en el hábito evacuatorio, con flatulencia, cuando el paciente eructa muchos flatos, cuando hay esa alternancia de diarrea con estreñimiento. Un paciente que puede tener esta semana diarrea y la otra semana está estreñido y puede pasar 2 o 3 semanas con problemas de estreñimiento y luego vuelve a aparecer la diarrea con dolor abdominal, sobre todo en casos de estrés, de sobrecarga laboral, de problemas emocionales, ¿ok? Eso es muy, pero muy característico del colon irritable, ¿no? Distensión abdominal, el abdomen que se pone globoso, un abdomen doloroso, con eructos. Ese es el cuadro clínico característico de una persona que tiene problemas de colon irritable, ¿ok? Vamos a mirar entonces la siguiente. Hay unos criterios como para establecer el diagnóstico. No voy a ahondar mucho en esto, solamente te los muestro para que sepas que sí hay criterios clínicos establecidos para poder, a pesar de que es una enfermedad que prácticamente tiene que ser sujeta a descarte de otras que pueden producir los mismos síntomas o las mismas manifestaciones clínicas, pero tenemos criterios clínicos para establecer el diagnóstico. Vamos a mirar la siguiente, no me voy a detener mucho en eso porque eso es como más competente al campo médico, pero sí te quiero mostrar en esta lámina esto que sí me parece importante que tú lo puedas conocer. Hay ciertos factores de riesgo que tienes que conocer que aumentan la probabilidad de que tú puedas desarrollar esta patología, ¿no? Hay muchas teorías. De verdad que el colon irritable a la fecha no se le conoce una sola causa que lo explique. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que se creen que pueden pasar. Muchas de estas teorías ya están comprobadas científicamente, obviamente por los años que esto tiene siendo estudiado, pero pues te comento algunas cosas que me parece importante las puedas saber, ¿no? Lo primero es que hay un factor de riesgo muy importante para desarrollar esta enfermedad y son las infecciones intestinales. Se sabe que las mujeres o los hombres que han desarrollado muchas parasitosis o muchas amibiasis o enfermedades bacterianas o de cualquier naturaleza, virales, son más propensos a desarrollar colon irritable, ¿ok? Otra de los factores de riesgo altamente implicado en el colon irritable es la depresión. Pacientes ansiosos, pacientes psiquiátricos ansiosos, deprimidos con trastornos bipolares, pacientes con trastornos de pánico suelen cursar con colon irritable. Recientemente hemos estado atendiendo varios pacientes con crisis emocionales por el COVID o han estado en un estrés post-COVID y en el contexto de un estrés post-COVID han desarrollado colon irritable.
Como lo comenté, es más frecuente en las mujeres, personas que han tenido gastroenteritis medicamentosas, bacterianas o por cualquier otra naturaleza, por mucho tiempo, por Helicobacter pylori, por ejemplo, también es un factor de riesgo, ¿no? Para el intestino irritable. Las mujeres que están en edad menopáusica o posmenopáusica, el consumo de terapias hormonales o suplementación hormonal en la menopausia también es un factor de riesgo para desarrollar el uso reciente de antibióticos. En esta pandemia, miren, todos, prácticamente todos hemos quedado expuestos al uso de los antibióticos, porque nos ha dado COVID, porque hemos tenido complicaciones bacterianas. Muchos pacientes hoy día han sido polimedicados y créanme que después de que todo esto pase, van a venir muchas consecuencias gastrointestinales sobre nuestros pacientes, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos, porque si fuimos polimedicados, podemos ya estar de pronto desarrollando el riesgo de hacer esta enfermedad, ¿no? Algunos alimentos que son de verdad muy flatulentos, algunos alimentos o algunos pacientes que hacen intolerancia a ciertos alimentos, ellos también están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Vamos a mirar la siguiente. En la siguiente te muestro como un panorama más amplio de los factores de riesgo, que son muchísimos. Allí, por ejemplo, arriba puedes ver arriba y a la derecha la fibromialgia, que hace ya cierto tiempo atrás dimos una conferencia sobre esta enfermedad. Mira que hasta el bajo peso al nacer puede ser un factor de riesgo, porque eso puede hacer que tu aparato digestivo no desarrolle la capacidad enzimática necesaria para el metabolismo de ciertos alimentos y eso te pone en una condición de riesgo, ¿no? Como lo mencioné, el uso de antibióticos, de estrógenos, los antecedentes familiares. Si tu papá o tu mamá padecieron de la enfermedad, probablemente puedas tú desarrollarla. El bajo estatus socioeconómico, ¿por qué? Porque pues las personas que están sujetas a bajos estatus socioeconómicos o viven en bajos estatus socioeconómicos, pues están sujetos como a mayor estrés, ¿no? A una alimentación un poco más desbalanceada, no de muy buena calidad si se quiere. Entonces, como ves, hay todo un escenario, todo un panorama que tiene que ver con el estilo de vida, con la forma como nos alimentamos, la forma como dormimos, porque las personas con trastornos del sueño, con insomnio, también tienen un factor de riesgo muy alto de desarrollar síndrome de intestino irritable. Personas con disfunción familiar, problemas en la casa con los hijos, en fin, hay una cantidad de factores que tú no te imaginas, factores nutricionales, el tabaco, el alcohol, las dietas desbalanceadas, el sedentarismo, muchas cosas pueden estar asociadas al síndrome de intestino irritable. Por eso decirte que hay una sola causa es de verdad imposible. Por eso el manejo del síndrome del intestino irritable o del colon irritable tiene que ser multidisciplinario. Eso no solamente es competencia del gastroenterólogo. Acá tenemos que participar todos, tanto ustedes como nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que los pacientes puedan mejorar, ¿no? Entonces vamos a mirar la siguiente. Entonces, como te hablaba, de pretender resumir en una sola causa el colon irritable o el intestino irritable es imposible. Es imposible porque las causas del colon irritable tienen varias aristas, varios orígenes. Hay factores genéticos, hay predisposición familiar, hay factores que tienen que ver con el estilo de vida, el teletrabajo, altas horas en el computador, el estrés, la ausencia de pausas activas, el sedentarismo, la carga familiar, las cargas económicas, los problemas de la alimentación, los déficits nutricionales, que los vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy día, de verdad, que la alimentación obviamente no tiene la misma calidad de la alimentación del ayer, la alimentación de hace 50 o 80, 100 años atrás. De manera que el factor nutricional hoy día juega un papel sumamente importante en el origen del colon irritable. De allí la famosa expresión que dice nosotros somos lo que comemos. Y el principal factor asociado, el que más se ha estudiado y sobre el cual hay mayor cantidad de estudios, es el estrés, la depresión, las cargas, las preocupaciones, todo lo que tiene que ver con el área psicológica, con el área afectiva. ¿Ok?
Vamos entonces a mirar un poquito este tema de las causas, ¿no? Hay 4 teorías que tratan de explicar el colon irritable. Y las 4 teorías han sido ampliamente documentadas, ampliamente estudiadas y ampliamente ya validadas. Entonces, yo diría que no son teorías, sino que son 4 grandes verdades, ¿no? Una es la teoría que habla o la verdad que habla sobre la sensibilidad intestinal aumentada. Se sabe que las personas que sufren de este síndrome es porque tienen un aparato digestivo muy sensible. ¿Y muy sensible a qué? Muy sensible a las emociones, muy sensible a los desequilibrios bruscos, muy sensibles a las crisis de todo tipo, emocionales, hipertensivas, endocrino-metabólicas, vasculares, a las crisis orgánicas y a las crisis emocionales, a las crisis afectivas. Entonces se sabe que hay una hipersensibilidad y cualquier cosita detona la capa muscular del colon y hace que hayan espasmos, que haya inflamación en la mucosa, y eso puede ocurrir en cualquier momento del día, cualquier semana del año, y el paciente en ese momento en el que por un factor ambiental, exógeno, emocional, afectivo, orgánico, una gripe o cualquier factor, detona el intestino y eso hace que comience el dolor abdominal, aumente el tránsito y aparece la diarrea. Entonces aparecen todos los síntomas del intestino irritable. Esta otra teoría o otra verdad que es la de la motilidad anormal o el movimiento anormal. Es decir, se cree que hay un problema de movimiento del intestino, en el que el intestino en ocasiones se mueve de forma muy acelerada, provocando diarrea y dolor abdominal, y en otras ocasiones se mueve de una manera muy lenta, muy pausada. Acuérdate que para que tú puedas evacuar, tu intestino tiene que ir contrayéndose, el colon se va contrayendo, contrayendo para ir movilizando los movimientos peristálticos del colon van movilizando todo el material fecal hasta que logras evacuarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se cree, que hay problemas en la movilidad. Entonces, en ocasiones está muy acelerada y en ocasiones está muy pausada, muy disminuida, muy frenada. Y eso provoca también la aparición de las manifestaciones. La teoría de los factores dietéticos. Yo creo que esta es de las 4 la más estudiada. ¿Qué no se ha dicho del tema nutricional en el intestino irritable? ¿Qué no se ha dicho? De todo. Pero hoy te voy a presentar de todo lo que se ha dicho en el tema nutricional, qué es lo más importante. ¿Ok? Para como aterrizarte las ideas en el tema nutricional y que te puedas ir bien orientado en la conferencia de hoy. Y por supuesto la teoría de los factores psicosociales, que ya está súper comprobado que el síndrome de intestino irritable tiene una íntima relación con problemas psicológicos, psicoafectivos, emocionales, estrés, ansiedad, depresión, etcétera. Vamos a mirar la siguiente. Bueno, entonces acá en la siguiente lámina te muestro más o menos cómo es que ocurre esto, ¿no? Vamos a mirar primero la parte superior. Allí en la parte superior hay algunos factores de riesgo que están colocados como las gastroenteritis infecciosas o cualquier otro proceso infeccioso intestinal, las parasitosis, las enfermedades virales, bacterianas, etcétera. Un desbalance de la microbiota intestinal. ¿Qué significa eso? Normalmente en el colon hay bacterias, como te lo comenté, que cuidan tu colon de las infecciones. Cuando hay una disminución en esas bacterias, porque tomaste muchos antibióticos, porque tuviste COVID, porque tuviste una neumonía, porque tuviste una enfermedad que ameritó que te hospitalizaran y te colocaron muchos antibióticos, por lo que sea, cuando ocurre ese desequilibrio, y todos esos antibióticos que te tomaste barren tu flora gastrointestinal, allí estás en condiciones de vulnerabilidad para comenzar como toda la cascada de eventos que te van a llevar a tener esta enfermedad. Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es decir, cuando aumentan o proliferan bacterias en el intestino delgado de forma acelerada. El aumento en la producción de gas. Eso tiene mucho que ver con el factor nutricional. Hay ciertos alimentos como el brócoli, el repollo, algunos vegetales verdes, el huevo, algunas frutas como el melón, que pues son flatulentas, son alimentos que aumentan la producción de gas. Bueno, cuando todo eso ocurre, si a eso le sumamos alcohol, cigarrillo, estrés, etcétera, cuando todo eso ocurre, el colon se inflama.
pero es una inflamación microscópica, es algo que comienza en la mucosa de una manera muy insensible, tú ni te das cuenta que eso está ocurriendo. Lo cierto del caso es que la inflamación, y ojo a esto, la inflamación en la mucosa del colon y los factores que se comienzan a desarrollar en la luz, en el espacio libre, donde circula la bacteria, donde circula la materia fecal, donde circulan los electrolitos, el agua, todo lo que comienza a ocurrir allí hace que tu colon se inflame. Y si a eso le sumamos otros factores de riesgo como los que ya les mencioné, sin lugar a duda, todo se confabula para que tú puedas desarrollar el síndrome de intestino irritable. En otras palabras, cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, hay causas que dependen de ti y hay causas que no dependen de ti. Vamos a mirar la siguiente. Es decir, hay causas que dependen del huésped. Cuando el huésped tiene dentro de su organismo todo preparado para desarrollar la enfermedad y causas que no están en tu organismo, que están afuera. Supongamos que mi organismo tiene como que todo preparado para desarrollar la enfermedad. Tengo el antecedente genético, no me alimento bien, de pronto mi intestino es un intestino, como ya te hablé, como que muy sensible, y si a eso le sumo todo lo de afuera, digamos que está todo listo para que esta enfermedad pueda aparecer. Cuando yo te hablo de inflamación, siempre quiero que tú tengas en la mente que la inflamación es un fenómeno que está íntimamente ligado al estrés oxidativo. Es casi imposible que ocurra inflamación de un órgano y en ese órgano no haya estrés oxidativo, ¿ok? Entonces, es claro observar a pacientes con este problema, ¿ok? En el que la célula del intestino está inflamada y cuando se han hecho los estudios de esos tejidos inflamados, se han encontrado altísimos niveles de radicales libres, ¿ok? Entonces, la presencia de radicales libres en la mucosa del colon o del intestino grueso nos hace pensar que hay un componente muy, pero muy alto de estrés oxidativo en el origen de esta enfermedad. Bien, vamos entonces a la siguiente. Entonces, cuando yo hablo de inflamación, repito, estoy hablando de estrés oxidativo también. Lógicamente, una va de la mano con la otra. A mayor inflamación, mayor estrés oxidativo. En esos pacientes de colon irritable que están en franca crisis, con franco dolor, con diarrea, con distensión abdominal, con flatulencias, con intolerancia a los alimentos, créanme que esos pacientes tienen un nivel de estrés oxidativo muy elevado porque las curvas son directamente proporcionales. Una va abrazada de la otra prácticamente. Vamos a mirar la siguiente. Entonces, cuando miramos el origen o la fisiopatología o cómo es que se desarrolla esta enfermedad, vamos a encontrar, como te comenté, factores que dependen de ti, ¿ok? Del huésped, que en este caso eres tú, y factores que no dependen de ti, dependen de lo que se encuentra en el medio ambiente, la contaminación, las bacterias, los microorganismos, todo lo que está afuera, ¿no? Pero hay cosas que sí dependen de ti. Entonces, yo creo, mira, que sí hay cosas que se pueden hacer a favor de la prevención. Toca es mirar a cada uno de los pacientes de forma individualizada, identificar en ellos cuáles son los riesgos y decirle, mira, tú tienes este diagnóstico, pero esto es un riesgo muy alto que tú tienes, entonces tienes que quitar este riesgo. Supongamos, nadie se puede cambiar el código genético, nadie puede cambiar el antecedente hereditario de mamá o papá, pero sí podemos hacer cosas por el tema de la nutrición, sí podemos hacer cosas por el tema de la alimentación, porque precisamente los factores dependientes del huésped, los más importantes, son los nutricionales. Vamos a mirarlo en la siguiente, por favor. Acá te lo coloco. Digamos que en los fundamentos fisiopatológicos o en el origen de la enfermedad, cuando analizamos los factores, como ya te nombré uno a uno, el problema de la motilidad, el estrés psicológico, los factores psicosociales, pero el factor dietético, el factor nutricional es un factor huésped dependiente. O sea, eso está en tus
manos poderlo mejorar, eso está en tus manos poderlo cambiar. Y cuando el paciente con colon irritable se educa en el tema nutricional, el 80% de los síntomas mejoran. Entonces, un paciente con colon irritable no es decirle, tómate esto, tómate esta pastilla, es educarlo en el tema nutricional. Es decirle, estos alimentos no los puedes consumir, estos sí los debes consumir. Tienes que hacer 3 comidas al día, más 2 meriendas, tienes que tomar mucho líquido, debes evitar estos alimentos, evitar el café, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo y mejorar tu alimentación. Y en el tema nutricional, yo pues siempre le recomendaré a mis pacientes mejorar también algunos aspectos a través de la suplementación nutricional, porque a través de la suplementación nutricional nosotros vamos a poder controlar toda esa inflamación, todo ese estrés oxidativo que es tan elevado en los pacientes o las personas con intestino irritable. Vamos a mirar la siguiente. Entonces, investigación sobre esto se ha hecho en todo el mundo. O sea, durante años este tema se ha investigado y se ha identificado una severa baja de niveles de glutatión y alteraciones en sus sistemas enzimáticos en las personas que tienen colon irritable. ¿Ok? Te lo traduzco al español. Por años se ha investigado el colon irritable. Diferentes cosas se han investigado del colon irritable, pero lo que ha marcado como que la pauta es el tema del estrés oxidativo en el colon irritable. Y cuando se habla o se estudia el estrés oxidativo en el colon irritable, todos los pacientes con colon irritable han salido con bajos niveles de glutatión. Antes se creía que los bajos niveles de glutatión en los pacientes con colon irritable era la consecuencia de la enfermedad. Hoy día se sabe que los bajos niveles de glutatión es una de tantas, como ya vistes, una de tantas causas. Pero si nosotros tenemos a la mano la oportunidad de mejorar los niveles de glutatión, vamos a mejorar, yo creo que uno de los factores más importantes para el tema del tratamiento, que es el factor nutricional. Vamos a mirar la siguiente. Entonces, acá, como te comento, ¿no? Pues algunos investigadores alemanes han encontrado no solo niveles bajos de glutatión, sino una actividad irregular en la producción de glutatión en estos pacientes, lo cual indica que la producción baja de glutatión o los bajos niveles de glutatión en personas con colon irritable puede ser evidentemente una causa que contribuya a desarrollar esta enfermedad, ¿ok? Si estuviera en nuestras manos mejorar los niveles de glutatión y ayudar a prevenir el colon irritable, teniendo tú ya el antecedente, ¿lo harías? ¿Crees que tú eres un probable candidato a desarrollar esta enfermedad? De pronto alguien en tu familia ha tenido este tipo de molestias, de pronto tú tienes algún problema nutricional o de pronto alguna adicción al alcohol, al cigarrillo, sedentarismo o simplemente como todos, ¿no? Estás sujeto a altos niveles de estrés. Si tú crees que eres de esas personas, definitivamente a ti te conviene mejorar, optimizar tus niveles de glutatión, porque al hacerlo vas a evitar en un buen porcentaje desarrollar este síndrome en un futuro. Investigación mucha, no te quise traer tantos estudios, pero este me pareció súper porque mira, estamos hoy a 29 de junio y este estudio se publicó hace 25 días atrás, el 4 de junio, eso está recién salido del horno este estudio. Y este estudio habla de la evaluación de la actividad de la glutatión reductasa en pacientes con síndrome de colon irritable. Y cuando yo leí el estudio, que mire las conclusiones, ¿qué crees que encontré como conclusión? La conclusión de este estudio, que fue publicado hace 25 días atrás en PubMed, ahí está la referencia, si lo quieres buscar, con mucho gusto ahí puedes encontrar, puedes entrar ahí en esa página que está señalando Usmaro, PubMed, y ahí puedes encontrar el estudio. La conclusión fue que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen reducida la actividad de la glutatión reductasa, lo cual hace que los pacientes con colon irritable tengan bajos niveles de glutatión, lo cual hace que al tener bajos niveles de glutatión, los pacientes en vez de mejorar, empeoren.
Esto supone la idea entonces de que si yo mejoro los niveles de glutatión en un paciente con colon irritable, ayudo a solapar todos esos síntomas que el paciente desarrolla durante años, porque esto le toma años al paciente poderlo mejorar, ¿ok? Vamos a la siguiente, te coloco otro estudio, este sí está un poquito más antiguo, pero igual está muy bueno, es del 13 de septiembre del 2013 y este nos habla del rol de los oxidantes y las especies reactivas de nitrógeno en pacientes con síndrome de intestino irritable y habla de una probable explicación al origen del colon irritable. Cuando lees este estudio, vas a las conclusiones y encuentras que el estrés oxidativo, que los bajos niveles de glutatión son una causa ya demostrada del síndrome de colon irritable. Una de tantas, repito, hay muchas causas. Vamos a mirar la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué crees? O sea, si esto ya la ciencia lo demostró y vemos que desde hace años atrás ya está estudiado y este mismo mes se sigue publicando investigación científica al respecto y cada mes sale nueva investigación científica y más y más y más respaldo científico sobre el tema. Eso nos hace pensar evidentemente que uno digamos, de los targets o de los objetivos a la hora de tratar un paciente con intestino irritable, definitivamente tiene que ser la parte nutricional. O sea, yo como internista no trato un paciente con colon irritable sin mandarlo al nutricionista. Ahora que desde hace año y medio tuve la oportunidad de descubrir un descubrimiento científico de la Universidad McGill en Canadá, pues, ¿qué crees? A todos mis pacientes con colon irritable, o mejor dicho, a todas las personas, les recomiendo que puedan consumir este producto, del cual te voy a hablar un poquito más adelante. Pero te quiero presentar el famoso glutatión, esa sustancia que está siendo estudiada por muchos años atrás, ya tiene más de 100 años de ser estudiada, y que ya hay muchísimo respaldo científico también en el tema de aparato digestivo. No solo colon irritable, enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa, gastritis, helicobacter, cáncer de estómago, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de colon irritable. Quiero hablarte entonces un poquito del glutatión. Vamos a mirar la siguiente, por favor. El glutatión es una proteína que tú y yo producimos en condiciones normales y que defiende el revestimiento de todo tu aparato digestivo. No solamente defiende tu aparato digestivo, defiende todas las células de tu cuerpo. Tenemos cerca de 4 trillones de células en el cuerpo y todas esas células son defendidas por el glutatión. Ese es el guardaespaldas, el maestro, el antioxidante más importante del cuerpo. Y el glutatión es una pequeña proteína que se forma dentro de nuestras células cuando nosotros combinamos 3 nutrientes, que lo vamos a ver más adelante, pero te quiero decir que representa el glutatión el antioxidante más importante del cuerpo, por eso es conocido como el antioxidante maestro, y tiene importantísimos beneficios en el aparato digestivo. Vamos a mirar la siguiente, por favor. ¿Por qué se nos baja el glutatión y nos enfermamos de colon irritable? Y no solo de colon irritable, cuando se te baja el glutatión te puedes enfermar de cualquier cosa. Y esa es la razón. El glutatión se baja por muchas cosas. La acumulación de radicales libres, de toxinas, dietas pobres en los nutrientes que necesitamos para producir glutatión, drogas, contaminación, estrés, quemaduras, radiaciones, infecciones, 1000 cosas pueden disminuir los niveles de glutatión. Vamos a la siguiente, por favor. Acá en la siguiente, entonces te muestro cómo nada más la edad, solo la edad, se comporta ya como un factor de riesgo para bajos niveles de glutatión o para la disminución en los niveles de glutatión. Entre los 20 y los 30 años de edad, a partir de los 30 años de edad, tus niveles de glutatión comienzan a disminuir progresivamente hasta que ya te haces ancianito y tus niveles de glutatión son prácticamente nulos. Por eso, mientras más viejitos nos hacemos, mayor riesgo tenemos de enfermarnos, de desarrollar enfermedades crónicas. Un segundo, por favor.
Entonces, en la medida que vamos avanzando en edad, vamos disminuyendo los niveles de glutatión y ahí ves la curva como cae de forma dramática mientras envejecemos. Entonces, nada más el hecho de tener más de 30 años de edad ya nos hace propensos a las enfermedades porque tenemos bajos niveles de glutatión. Vamos a la siguiente. Y el tema de glutatión es también íntimamente relacionado al estrés oxidativo. A mayor glutatión, menos estrés oxidativo, menos riesgo de enfermarnos. Y a menor glutatión, más riesgo de enfermarnos porque tenemos más estrés oxidativo. Es lo que te muestro ahí en esa lámina. ¿Y qué es eso del estrés oxidativo? Bueno, te lo voy a explicar a continuación en la siguiente lámina. Vamos a mirar esta lámina con detenimiento. Acá te voy a explicar un poquito lo que son los radicales libres, que seguramente los has escuchado en mis conferencias, o si es primera vez que vienes, te comento que los radicales libres, como lo ves ahí en el centro de tu pantalla, son átomos que en su órbita más externa tienen una pelotica que no está apareada. Si tú te pones a ver ese radical libre en la parte inferior, tiene un par de pelotitas rosadas, las dos de abajito, pero arriba no tiene un par, tiene una sola. Entonces tiene un espacio allí que es el que te está señalando Osmaro, y ese espacio libre, por eso se llama radical libre, ese espacio libre está listo y preparado para que el radical libre tome un átomo, un electrón de una célula sana, digamos, a la izquierda en verde ves un átomo sano, puede ser una célula del aparato digestivo, supongamos del colon. Entonces viene el radical libre y ataca a esa célula del colon, le roba un electrón para él estabilizarse. Pero el problema es que cuando él le roba un electrón a la célula se desestabiliza, se desequilibra, envejece y muere. Y ese proceso facilito que ves ahí en tu pantalla, sencillo, eso explica enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Ese proceso se conoce como oxidación y la oxidación es la responsable del 90% de las enfermedades que conocemos, incluyendo el colon irritable. En el colon irritable, esto es lo que sucede. Los radicales libres van oxidando la mucosa del intestino, produciendo procesos inflamatorios que van a terminar llevando al paciente a tener dolor y todas las manifestaciones clínicas que ya te expliqué. Aquí vienen los héroes de la película, porque aquí entran entonces a jugar un papel importante los antioxidantes, y el antioxidante más importante del cuerpo se llama glutatión. ¿Qué es un antioxidante? Es una molécula, es un átomo que contiene muchos electrones. Listo, está preparado para comenzarle a regalar electrones al radical libre para que el radical libre no se los tenga que robar a las células sanas, ¿me entiendes? Entonces allí el antioxidante se comporta como un protector. Entonces, por eso te decía que el glutatión es como ver ese guardaespaldas de todas las células de tu cuerpo. Imagínate al glutatión regalando electrones a diestras y siniestras todo el día, todos los días, todos los años de tu vida. Pero para que eso pueda ocurrir, tú tienes que garantizar algo que te voy a explicar a continuación. Vamos a verlo. ¿Cómo se produce el glutatión? Vamos a verlo en la siguiente lámina porque aquí está la clave. Si tú logras captar esta información, esto puede de verdad ayudarte a mejorar mucho tu salud y que tú puedas ayudar a otras personas a mejorar su salud. Fíjate, el glutatión nuestro cuerpo lo produce a partir de 3 nutrientes que los ves en pantalla: glicina, cisteína y ácido glutámico. Esos 3 nutrientes son necesarios para que tu célula, que tiene toda la maquinaria ya lista y preparada, pueda producir glutatión. Ya te voy a hablar de los beneficios del glutatión, pero quiero que entiendas cómo se produce el glutatión a partir de 3 nutrientes. El problema, mi querido, es que de esos 3 nutrientes, solo 2 los conseguimos normalmente en la dieta. Cualquier alimento que tú hayas consumido seguramente tiene esos 2, que son glicina y ácido glutámico. Los alimentos normalmente tienen baja cantidad de cisteína. La cisteína solo la vas a conseguir en altas cantidades de alimentos crudos: brócoli crudo en alta cantidad, leche cruda en alta cantidad, huevo crudo, pero en alta cantidad. Te hablo de 10 kilos de brócoli, la carne cruda también, más de 10 kilos de carne cruda, la leche no pasteurizada. Pues obviamente nadie consume eso, ¿no?
Por eso es que yo te explicaba anteriormente que los factores nutricionales son muy importantes al hablar de colon irritable y de cualquier enfermedad, porque nuestra dieta no contiene la cisteína que necesitamos para producir glutatión. Y si no producimos glutatión de forma adecuada, ¿qué crees? Nos enfermamos. Entonces, acá está la ciencia de lo que te voy a explicar a continuación, porque hay un producto que te va a garantizar a ti toda la cisteína que tú necesitas consumir en el día para elevar el glutatión. Al elevar el glutatión vas a disfrutar de más de 1000 beneficios, dentro de esos la prevención de colon irritable, el control de la inflamación, del dolor, de la llenura, de todos los síntomas del colon irritable. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque este producto que te muestro en pantalla a continuación es un aislado proteico del suero de la leche. ¿Qué hicieron estos investigadores? Hubo hace más de 40 años atrás en la Universidad de McGill 2 grandes investigadores que comenzaron los primeros estudios sobre este tema y ellos lograron aislar en el suero de la leche de la vaca una proteína que contiene mucha cisteína y ellos aislaron esa proteína, la consolidaron, la convirtieron en un suplemento nutricional que se llama Inmunocal. Y hoy día este producto es patentado. Tiene más de 80 patentes internacionales que lo hace único en el mundo y tiene más de 45 años de respaldo científico. Y ya hay muchísimos estudios que soportan que el Inmunocal eleva los niveles de glutatión porque te aporta cisteína, ese tercer nutriente que la dieta no contiene. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando tú elevas el glutatión, tú vas a disfrutar de más de 1000 efectos beneficiosos. Toda esa inflamación, el tema de los factores de riesgo, las infecciones gastrointestinales, el uso de antibióticos, los estrógenos en las menopáusicas, todo lo que te mostré, toda esa intoxicación medicamentosa, todos los factores de riesgo emocionales, todo eso genera estrés oxidativo. Y nosotros, al controlar el estrés oxidativo, disminuimos la inflamación en los pacientes con colon irritable y nada más eso puede ayudar a solapar el 90% de los síntomas. Y fíjate que no estamos medicándolo, no estamos colocándole un medicamento, simplemente le estamos dando un nutriente, mejorando su alimentación. Entonces el glutatión tiene más de 1000 beneficios. Yo te los voy a resumir con ese acróstico que ves en pantalla, IDEA. La I es del sistema inmunológico. El glutatión aumenta tu sistema inmunológico, lo potencia, lo mejora, porque aumenta la producción de anticuerpos, mejora el funcionamiento de todo tu sistema inmunológico. Hay enfermedades del tracto digestivo que son de origen inmunológico, te desintoxica. Una de las causas del colon irritable precisamente es la intoxicación medicamentosa por antibióticos, por estrógenos o por quimioterapias o por cualquier otro químico. Y el glutatión desintoxica al paciente porque la cisteína es un poderoso desintoxicante. Además, aumenta la producción de energía celular. El paciente se va a sentir con más fuerza, con más energía. Es un antioxidante, lo cual evita el envejecimiento, la muerte celular, repara el ADN de la célula, de manera que los que tengan o tengamos, porque yo vengo de herencia también de esta antecedente de colon irritable, si consumimos Inmunocal a largo plazo podemos reparar nuestro ADN. ¿Y qué crees? Todos esos factores genéticos se pueden modificar. Nuestro ADN puede ser sanado, puede ser curado, pero no de la noche a la mañana. Pero sí hay productos que de verdad está demostrado científicamente que nos ayuda muchísimo y el Inmunocal yo creo que es una de las mejores opciones que existen en el tema de la suplementación nutricional para el control del estrés oxidativo y de esa manera mejorar los síntomas de los pacientes que tienen colon irritable. Bien, eso ha sido todo, mi querido Osmaro. Creo que esa es la última lámina, si la puedes correr, por favor. Sí, en efecto. Entonces, bueno, quedo de verdad muy complacido de poderte haber brindado esta información. Espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas podido recibir algo nuevo en la noche de hoy y por supuesto, abrimos el chat para las preguntas que tengas a bien hacer, así que nuestro moderador tiene ahora la palabra. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias a usted, doctor, como siempre, claro, detallado, para que todos podamos entender lo importante que es conocer cómo ayudar a nuestro cuerpo, ¿no?
Estamos agradecidos. Sí, en estos momentos, para todos los que están conectados, llega la secuencia de preguntas. La secuencia es pregúntale al doctor. Tengo en el chat privado, pero pueden hacerlo en el chat general para que podamos hacer las preguntas y el doctor los pueda contestar. Así que vamos a iniciar, doctor. La intención es que sean las preguntas relacionadas al tema, pero tengo en el chat privado algunas preguntas diferentes que lógicamente siempre existen, y para poder apoyar a estas personas, igual vamos a dar inicio. Muy bien, Isabel nos dice, ¿el colon irritable es causante de acidez, doctor? No es causa, pero mayormente las personas que tienen síndrome de colon irritable pueden además tener enfermedad acidopéctica, es decir, pueden estar asociadas las dos enfermedades. La acidez por una úlcera, por una gastritis, por reflujo, por Helicobacter pylori, todo eso tranquilamente puede estar asociado al colon irritable, pero no son causa la una de la otra. La gastroenteritis crónica sí puede ser un factor de riesgo para colon irritable. José Samuel, bueno, me imagino que es parte de la charla que escuchó, dice, por favor, ¿qué significa solapar? No sé, en la charla estaba. Ok. Solapar significa cuando algo se coloca sobre otro, o sea, cuando está una cosa sobre la otra. Eso es solapado. En el caso de pronto, si dije la palabra durante la conferencia, solapar puede ser cuando un síntoma está sobre otro. Ok, doctor. Siguiente pregunta, Lilian nos pregunta, dice, doctor, ¿puede una persona que padece de reflujo gastroesofágico tomar inmunocal? ¿Y cuánta dosis, por favor? Sí, claro, sin ningún problema lo puede tomar. No es un producto antirreflujo, ¿ok? No es un producto antirreflujo. Toca ver cuál es la causa del reflujo gastroesofágico, pero no está proscrito en ninguna enfermedad. La dosis que puedes tomar, digamos, son de 2 a 3 sobres al día sin ningún problema. Todo eso combínalo con las medidas antirreflujo, con los tratamientos para el reflujo. ¿Cuál puede ser el beneficio de este producto en los pacientes con reflujo? Si hay gastritis, si hay Helicobacter pylori, si hay asociado una úlcera, pues hay estudios que demuestran que el inmunocal ayuda mucho con todo este tema de control de infección por el Helicobacter, mejora, fortalece la mucosa gastrointestinal, protege la mucosa gastrointestinal del efecto incluso tóxico que puede tener ese ácido gástrico sobre el esófago. Entonces va a fortalecer la mucosa de tu esófago para que tu esófago no se inflame por el reflujo. Entonces no te quita el reflujo, pero te cuida el esófago, te cuida otros órganos de los efectos del reflujo, ¿no? Entonces esa sería como la manera de enfocarlo para el tema del reflujo. Bien, doctor. Néstor nos dice, ¿algún efecto adverso de inmunocal? No, Néstor, bueno, saludos para ti, mi gran amigo de Venezuela. No hay efectos adversos. Lo que hay como ciertos cuidados en el inmunocal platino, que es la fórmula más nueva, la más repotenciada, porque pues tiene sodio, tiene potasio, entonces algunos cuidados en personas con enfermedad renal crónica que están en diálisis no deberían consumir el plateado porque tiene potasio, entonces por el riesgo de que se les suba el potasio. Esos serían como las más importantes, ¿no? Ok. Víctor Gamarra pregunta, ¿el colon irritable puede ser a causa de estreñimiento? El estreñimiento es una consecuencia del colon irritable. El estreñimiento y la diarrea, de hecho, los pacientes con colon irritable alternan episodios de estreñimiento y de diarrea por esa alteración que hay en la motilidad del intestino. César pregunta, ¿en dónde consigo el inmunocal y si es caro o no es muy caro? Bueno, te doy la oportunidad de responder esa pregunta, Osmaro. Bien, César, si estás conectado, seguramente alguien con mucho cariño te invitó
Así que por favor, contáctate con la persona que te invitó a esta conferencia, que estamos seguros te explicará y te orientará para que puedas conseguir Inmunocal en tu país. Y recuerda, no es caro. Si, como dice el doctor de vez en cuando, si la salud es cara, espera que llegue la enfermedad. Es más cara todavía, ¿no? Siguiente pregunta, nos dice, una niña de 8 años, ayer mientras dormía presentó un cuadro de hemorragia por la nariz con bastante sangre. ¿Cuál puede ser la causa y si Inmunocal podría ayudar en algo, por favor? Ahí toca evaluar varios factores. Primero, la ciudad donde vive. No es lo mismo un sangrado nasal a nivel del mar que un sangrado nasal en nuestras ciudades, ¿no? En Bogotá, seguramente en Lima, que son ciudades altas, donde la presión atmosférica es mucho mayor. Pero habitualmente a esa edad tienen que ver con causas en la fragilidad capilar. Los lechos vasculares de la mucosa nasal son muy frágiles a esa edad. Las corrientes de aire frío resecan la nariz y eso hace que la nariz pueda sangrar. Por eso los sangrados son más frecuentes en la noche. Te recomiendo que le hagas mucho lavadito nasal a la niña. Eh, Como tal, el inmunocal ni ningún medicamento te ayudaría en ese tema, solamente como las medidas de prevención, ¿no? Pero por supuesto que sí le puedes dar inmunocal a tu hija, le deberías dar, sobre todo porque está en una edad de crecimiento donde su sistema inmunológico está como comenzándose a desarrollar y esto es una excelente oportunidad de fortalecer su sistema inmunológico. Muy bien, Néstor pregunta, doctor, ¿y cuál sería la posología? Ok, Néstor. El inmunocal es muy sencillo porque al no ser un medicamento, de esto no tenemos que tener tantas complicaciones con farmacocinéticas y farmacodinámicas. Esto es un nutriente. Entonces, para la prevención, digamos, personas sanas que lo toman como para cuidarse en salud, 1 a 2 sobres al día, que representan 20 gramos de cisteína. Cada sobre tiene 10 gramos de cisteína. Para cualquier enfermedad que se te ocurra pensar, todos los estudios demuestran que son 4 sobres, o sea, 40 gramos de cisteína. Ya en enfermedades más complejas, cáncer, sida, leucemias, linfomas, etcétera, son 6 sobres al día, son 60 gramos. Fantástico, María Antonieta, le agradece, doctor, dice muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de aprender y conocer tan importante información. Abrazos de parte de María Un Antonieta gran Saga. abrazo para ti, doña Anto, bendiciones hasta Guatemala. Freddy dice, ¿una mujer de 4 meses de embarazo puede tomar Inmunocal? Sí, señor. El Inmunocal, gracias al Señor, es un producto aprobado en el embarazo, muy seguro, antes, durante y después, ¿ok? En la planificación familiar, durante el embarazo, en la lactancia, en cualquier fase lo pueden tomar antes. Mira, en el embarazo hay muchos estudios, es muy importante esa pregunta porque tiene estudios en preeclampsia, en prevención de retardos de crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas, no, mejor dicho, tiene muchas cosas que se pueden mencionar como beneficios en el embarazo. Ok, doctor, el colon irritable, dice Isabel, ¿puede producir gases después de cada comida? Totalmente, Isabelita. Produce mucha flatulencia, muchos gases y a veces esa es la razón por la cual el paciente acude, porque siente muchos gases, mucha llenura, mucha distensión después de las comidas. Entonces, sí, produce mucha, pero mucha flatulencia. En el chat privado tenemos una pregunta, dice, doctor, siempre me dicen que tengo colon irritable, se presenta de forma diversa, diferentes médicos me han dado medicamentos de todo tipo. Ya estoy 1 año con esa consecuencia, no tengo tiempo y tengo temor por el COVID de darme un tratamiento adicional. Con tantos medicamentos no sé cuánto me afectará, pero dígame, ¿ese Inmunocal lo puedo tomar cuánto y si me ayudaría y cómo me ayudaría? Gracias. Visitar a ti, por